tenemos la presentación de los informes país por país. Y ahora sí, le pedimos al compañero Carlos Pérez de Ecuador que presente su informe. Posteriormente seguiría El Salvador. Presidente, buenas tardes a todos. Estado de situación de los medios en Ecuador. Soy Carlos Pérez, de Diario Universo de Guayaquil. El viernes 13 de abril, desde el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó de manera oficial el fallecimiento del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Raúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron asesinados por el llamado Frente Oliver Sinisterra, en el sur de Colombia. Gracias a los gobiernos de Colombia y Ecuador, se logró recuperar y dar sepultura a los 3 distinguidos ciudadanos el 29 de junio del presente año. Los dos gobiernos se han comprometido a encontrar a los responsables. Cabe resaltar la manera honorable que asumió Diario del Comercio sus responsabilidades para con los familiares y compañeros del diario. Desde que asumió la presidencia el señor Lenín Moreno, el gobierno ha iniciado algunos cambios positivos con relación a la prensa y la libertad de expresión. Uno de ellos es sin duda la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación que se debate actualmente en la Asamblea Nacional. Entre las reformas se habla de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, oficina que sirvió para imponer multas gigantescas con la única intención de intimidar y quebrar a los medios independientes. Además se está debatiendo la eliminación del concepto de linchamiento mediático y la condición de la comunicación como un servicio público. Otra decisión importante fue la eliminación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, SECOM, institución que fue utilizada por el exmandatario Rafael Correa para dirigir los medios estatales atacando a los críticos del gobierno. A pesar de estos cambios positivos, todavía quedan conceptos en la ley que no estamos de acuerdo. El 2 de octubre, Diario La Hora y El Universo recibieron una notificación de la Contraloría General del Estado, en la que se exige el pago de una multa impuesta hace 18 meses de $3.750. La sanción impuesta el 20 de abril del 2017 se fijó tras la publicación de una nota en el diario argentino Página 12, en la que se hablaba de la situación patrimonial del candidato de la oposición, que los medios independientes no replicaron. Ante esto, la Supercom impuso la multa a aquellos medios que no lo hicieron, al calificar dicha información como interés público. Cabe resaltar que la condición de que la información debe ser de interés público aún consta en el proyecto de la Ley de Comunicación que se debate en la actualidad en la Asamblea. En otro tema, las agresiones entre periodistas y políticos siguen. Hay 2 casos de periodistas que viajaron a Bélgica, país donde reside el expresidente Rafael Correa, para reportar su estilo de vida y sobre el proceso investigativo que mantiene la justicia ecuatoriana por el secuestro del político Fernando Balda contra el exmandatario. En los 2 casos fueron intimidados por los guardaespaldas de Correa. El periodista Ramiro Cueva fue demandado por el expresidente ante la justicia belga. Mientras que en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia en Quito se utilizó palos, piedras, tomates para agredir a periodistas de varios medios de comunicación como Ecuavisa, CNN, La Posta y Guayaquil City. Esto tras la audiencia en la que se vinculó al exmandatario en el proceso penal por el secuestro de Fernando Balda. Por otro lado, Iván Rodríguez, corresponsal del Amazonas y de la radio La Voz de Tomebamba, fue amenazado de muerte vía telefónica. Y el periodista deportivo Gabriel Pacheco,
de Radio Águila fue baleado por desconocidos al sur de la ciudad de Guayaquil. Los portales de Plan B y Cuatro Pelagatos continuaron siendo blanco de ataques cibernéticos bloqueados por más de 18 horas. Más grave aún fue el ataque que recibió la página web La Fuente del periodista Fernando Villavicencio, que permaneció fuera del aire durante 4 días. Twitter suspendió más de una vez la cuenta de Crudo Ecuador. Tras la publicación de un reportaje titulado Petrochina, la ruta del dinero, donde se denuncia un esquema de enriquecimiento a través de la intermediación petrolera de empresarios vinculados al expresidente Rafael Correa. Por este motivo, en septiembre, uno de los acusados, a través de su abogado, impulsó en la Fiscalía una investigación por falsificación y uso de documentos falsos de los papeles de Panamá contra el periodista Fernando Villavicencio. Y por último, quiero recalcar que desde el cambio del gobierno, mis reportes de la cronología de agresiones ha bajado de 30 páginas a 6. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pongo en nuestra consideración de la Asamblea el informe de Ecuador. Gracias. Gabriela Vivanco, Diario La Hora, Ecuador. Quisiera agregar un hecho que ocurrió ayer. Por tanto, todavía creo que estamos a tiempo de agregarle a la cronología. Y para acotar, como parte de la información sobre Ecuador, que el día de ayer, viernes 19 de octubre, la Superintendencia de Comunicación notificó a Diario La Hora en Quito con un escrito donde se informa que ha calificado la Supercom, que ha calificado y admitido una nueva demanda presentada por un ciudadano el 22 de junio del 2018 por una publicación en Diario La Hora de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas del 21 de mayo del 2018 y que hace alusión a los 4 artículos de la Ley de Comunicación que actualmente se debate en la Asamblea y además al reglamento sancionatorio de la misma ley que todavía continúa vigente. Y esto para que quede constancia de que no solo, como dice Carlos, al Universo y a La Hora nos han notificado el acto de cobro de una multa por un proceso anteriormente iniciado, sino que además, hasta la fecha de ayer, nos continúan iniciando procesos por parte de la Supercom con referencia a la ley de comunicación que sigue vigente. Muy bien. ¿Algún comentario, Carlos? No, yo sí creo que estoy al tanto y sí hay que aprobarlo. Todavía yo sí creo que quedan escaramuzas de la década. Y hay que seguir trabajando con. Yo sí creo que el gobierno nos está escuchando bastante, pero hay que ponerlo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿tú le pasarías a Carlos ese párrafo, Gabriela? Sí. Para incorporarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, el informe lo debería presentar el vicepresidente de representación de la isla de Cuba, Henry Constantin, pero lamentablemente hasta último momento todos los intentos que hizo para salir del país se encontraron con la prohibición del gobierno cubano para permitirle ese viaje. Así que voy a pasar a leer. En medio de un tsunami de represión policial y de meses de continuada tortura psicológica sobre la prensa independiente, en abril asumió el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel tras 60 años del grupo familiar Castro, pero nada cambió para la libertad de prensa ni en el esquema de poder. La censura pareciera que se acrecentó. En un video filtrado, Díaz-Canel calificó como propuestas con contenidos subversivos a las redes Wi-Fi ilegales y a El Paquete, un combo de productos digitales extranjeros que se distribuye a través de vendedores privados, por considerarlo ser parte de una guerra cultural. En el mismo video aseguró que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, todo el mundo censura. La Constitución, que debe ser aprobada el 24 de febrero próximo, mantiene serias limitaciones a las libertades de prensa y expresión.
El artículo 60 propuesto establece: se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Este proceso de cambio de presidente formal y de análisis constituyente se ha ejecutado simultáneamente con la ola represiva contra la sociedad civil y los medios que se viene agudizando desde el segundo semestre de 2016. El Ministerio del Interior, organismo coordinador y ejecutor de la represión, ha continuado aplicando métodos de tortura psicológica con los que afecta a los periodistas y sus familiares con agresiones, acusaciones y vigilancia, sin que haya lugar alguno a donde pueda acudir para denunciar o defenderse. Entre estos métodos ocurren detenciones que duran desde 1 hora hasta 4 o 5 días. Invención de acusaciones y de pruebas en función de condenas judiciales fraudulentas y también agresiones físicas. Es común, además, el uso de citaciones para interrogatorios y amedrentamiento en oficinas del Ministerio del Interior, el hostigamiento a familiares y amistades cercanas a los periodistas. Aumentó, además, en el último semestre la frecuencia y agresividad del seguimiento y acoso verbal o físico contra los comunicadores en la vía pública, así como los registros en sus viviendas. También se incrementaron las presiones a los arrendatarios para que desalojen a periodistas de sus viviendas alquiladas. Asimismo, la seguridad del Estado ha ejecutado campañas difamatorias contra comunicadores en sus zonas de residencia o en Internet. Continúa como práctica común la confiscación de bienes de trabajo y personales, casi siempre sin mediar la documentación legal debida. La prohibición de salida del domicilio, el municipio, la provincia o el país es otra de las prácticas. Asimismo, se registraron numerosos casos de acoso a través de interrogatorios y revisiones exhaustivas durante estancias en aeropuertos o la obstaculización de residencia en el país a periodistas extranjeros. Se mantiene el caso de la única comunicadora que cumple sentencia y trabajo forzado humillante como condena. Además, la organización política Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció el encarcelamiento, tras juicios amañados, de varios de sus activistas solo por filmar videos que expresan sus simpatías políticas. Fue común el arresto y hostigamiento de artistas independientes que protestan contra el decreto 349, un instrumento legal recién puesto en vigor que penaliza a artistas que trabajen en la economía privada sin autorización estatal. Estas agresiones ocurren con la total subordinación al MININT del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la República, que aunque suelen recibir las denuncias de los periodistas, nunca las responden ni investigan. Para reprimir, el Gobierno también usa las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista, y en los casos donde sea necesario, a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima, los comités de defensa de la revolución, los ministerios de Educación Superior y Cultura, la Aduana General de la República, la Comisión Electoral Nacional y el Instituto Nacional de Vivienda y Planificación Física. Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININ les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas con hijos. Se mantiene entre los casos graves el de Iris Mariño, fotógrafa y periodista en La Hora de Cuba. Sufrió actos de tortura psicológica y acoso sexual continuado en forma de seguimientos, filmaciones, tocamientos y hasta un beso en la vía pública por parte de agentes de la seguridad del Estado. Reportó haber sufrido actos vandálicos en la fachada de su casa.
tiene provisionalmente archivada una denuncia levantada por la Seguridad del Estado por usurpación de capacidad legal. Una veintena de sitios web de medios de prensa enfocados en el país y organizaciones periodísticas internacionales como la CIP y de derechos humanos siguen bloqueados. Algunos han sido desbloqueados en cortos periodos, como ocurrió durante la reciente visita a la isla de altos funcionarios de Google. Además, ETEXA, monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha hecho pruebas de mala calidad, pero gratuitas, de Internet en móviles y ha anunciado que pronto tendrán los cubanos acceso a ese servicio, aunque se especula que el precio será tan alto como el que ofrecen para Internet en las viviendas. El servicio mínimo mensual para 30 horas de navegación cuesta la mitad del salario medio mensual. Los precios y la baja difusión geográfica del acceso a Internet impiden el uso de la red para informarse o compartir información. La página en Facebook del Centro de Pensamiento Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés y que solo publica enlaces de textos tomados de la web de esa entidad independiente, fue cerrada por Facebook en agosto sobre la base de denuncias recibidas por determinados usuarios. Antes, en mayo, durante un interrogatorio a un miembro de Convivencia, un agente del MININT manifestó el malestar oficial con las publicaciones que hacían los miembros del equipo en las redes sociales. Los jóvenes que desean estudiar periodismo en las universidades siguen sometidos a pruebas de aptitud que miden las opiniones políticas de los aspirantes y los aprueban solo cuando éstas sean progubernamentales. Además, en esta evaluación de aptitud se le da especial influencia al criterio del rector y del decano, militantes del Partido Comunista, de las facultades donde el aspirante intente estudiar. Los reglamentos que rigen la conducta de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza castigan con fuerza la emisión por cualquier vía de ideas o informaciones que disgusten al gobierno. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de Cuba. Muy bien. Ahora sí le pedimos por favor a José Roberto Dutris que nos acompañe para presentar el informe de El Salvador. Buenas tardes a todos, señor presidente. Buenas tardes. Les comparto el informe de El Salvador. La libertad de expresión y prensa en El Salvador sufren nuevos intentos de socavarla de parte del gobierno y grupos políticos, principalmente con proyectos de ley y disposiciones arbitrarias de funcionarios. El ataque más grave y peligroso ha sido la presentación de un proyecto de ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad que, entre otras cosas, obligaría a los medios radiales, televisivos, a someter sus programas y contenidos a la censura de un consejo consultivo gubernamental, una evidente censura previa prohibida por la Constitución de la República. La revisión incluiría los noticieros de televisión también. El proyecto fue presentado el 1 de octubre por el Ministerio de Gobernación, con el acompañamiento de los diputados del partido oficial del FMLN, quienes dijeron que solo quieren promover una cultura de paz, evitar la violencia y que en ese afán regularían hasta los noticieros, el cable y la programación de Netflix. Los ciudadanos deben reclamar y exigir a sus diputados que les respeten su libertad de estar informados, su libertad de expresarse, su libertad de decir lo que mira, declaró el abogado Luis Chávez, representante jurídico de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER. La Vicepresidencia Regional para El Salvador, con la anuencia del presidente, lanzó un pronunciamiento el 8 de octubre rechazando categóricamente el proyecto. Pero el ministro Arístides Valencia dijo que la intención
es tener más regulación sobre los contenidos que se transmiten por televisión, cable y radio, que denigren a los niños, jóvenes, ancianos, mujeres, poblaciones indígenas y comunidad, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. La propuesta ha sido cuestionada por la ASDER y otras organizaciones por transgredir la Constitución de la República y tratados y convenios suscritos por El Salvador en materia de libertad de expresión. Salvadoreños entrevistados en las calles manifiestan su rechazo a que el gobierno les imponga los contenidos a los que pueden tener acceso en los medios. El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, llamó a los distintos grupos parlamentarios, el gobierno y diferentes actores sociales, incluidos los medios de comunicación, a que encontremos un acuerdo en este trascendental tema del país. Pese a que diputados gestionaron con el proyecto que el proyecto fuera archivado, el Pleno de la Asamblea lo envió a la Comisión Legislativa para su estudio. 2 semanas después, no ha emitido ningún pronunciamiento y el temor que priva es el de que pueda aprobarse sorpresivamente, con el agravante de que no hay tribunal constitucional al que se pueda recurrir en este momento coyuntural. Coincidentemente, la Dirección General de Aduanas impidió temporalmente la entrada al país de un lote de libros en el que narra los orígenes de la Mara Salvatrucha, el niño de Hollywood, que tiene la foto de un pandillero en su portada e imágenes que reflejan la violencia del país, escrito por el antropólogo Juan Francisco Martínez y su hermano, el editor del periódico digital El Faro, Óscar Martínez. Las autoridades negaron el ingreso en un primer momento porque consideraron que su contenido era pernicioso. Sin embargo, posteriormente retrocedieron y se permitió el ingreso de los libros, argumentando, según el director de aduanas, Armando Flores, a que no se habían podido retirar los libros porque Juan Martínez no había pagado el impuesto. En un caso de intolerancia y acoso en las redes sociales, el 22 de agosto, el candidato a la vicepresidencia por el gran partido Alianza por la Unidad Nacional, GANA, Félix Ulloa, atacó en redes sociales a la conductora del programa Focus TV de Canal 33, Karen Fernández, luego de haber sido entrevistado. El político compañero de fórmula de Nayib Bukele dijo que la entrevista había sido una emboscada y que las preguntas habían sido malintencionadas, lo cual generó agresiones por usuarios de la red social contra la periodista. A raíz de la publicación, varias cuentas de Twitter anónimas comenzaron a lanzar insultos y frases denigrantes contra la periodista. En Focus TV siempre cuestionamos a los políticos sobre corrupción, ética, coherencia. La entrevista a Félix Ulloa, candidato a vicepresidente por GANA, no fue la excepción, pero esta sí es la primera vez que nos desacreditan con ataques personales y expresiones de violencia contra la mujer, publicó Fernández en su cuenta personal de Twitter. Posteriormente, Ulloa dijo que se solidarizaba con la periodista y que siempre estará abierto a ser entrevistado y a aceptar preguntas incómodas incluso, pero reclama por qué se respete el tema para el cual se me invita y no seguir con un guión diferente. Lo que más se está fomentando es una especie de linchamiento digital sistemático a través de las redes sociales contra los periodistas o ciudadanos que expresan posiciones independientes. Esto tiende a crecer con el auge de la campaña electoral por la presidencia de la República. Sacan a periodistas del juicio del expresidente Antonio Saca. Periodistas de los diversos medios de comunicación protestaron por las medidas que les impusieron en el juicio del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por varios delitos de corrupción. A los informadores se les impidió tener consigo sus teléfonos y grabadoras y en cierto momento se les sacó de la sala de juicio alegando que declararía un testigo protegido, a cuyo testimonio escrito tampoco tuvieron acceso los medios ni los periodistas. El juicio penal es público por ley y en casos de testigos protegidos se utilizan biombos para ocultar su identidad, algo que no se hizo en este caso.
En un avance de la justicia contra la impunidad, la policía capturó a los presuntos asesinos del camarógrafo de Canal 21, Samuel Rivas. El comunicador fue acribillado a tiros el 16 de noviembre de 2017 en la colonia Altavista de Ilopango. Los acusados Alex Eduardo Villalobos y Wilber Ernesto Carranza son miembros activos de la pandilla 18, sureños, y habrían asesinado a Rivas para ascender como gatilleros en la estructura pandilleril. Hasta aquí el reporte de El Salvador, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de El Salvador. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. En esta instancia, después de haber escuchado estos primeros informes, quisiera hacer unos breves comentarios a la intervención de mi querido amigo y colega Danilo, hoy día en la mañana, con respecto a los momentos de impotencia que llega a sentir uno a veces en este ejercicio del periodismo frente al sufrimiento y digamos, a los ataques y hasta a veces a los asesinatos que sufren diversos periodistas en el continente. Y es que efectivamente, lo recuerdo porque hace algunos años cuando quisimos viajar a Venezuela, a propósito de una invitación de la Universidad Andrés Bello para hacer un foro en una etapa muy convulsionada, y aceptamos hacerlo, solo no pudimos porque la universidad finalmente declinó porque no podía garantizar nuestra seguridad. Nos vamos dando cuenta, que tras esa impotencia surge siempre la parte positiva, la parte esperanzadora, la parte estimulante, de que la CIP tiene un rol muy importante frente a estas tropelías y dictaduras. Y de alguna manera, si miramos con detenimiento la historia, nos daremos cuenta que todo este ejercicio cotidiano como el que acabamos de ver, de analizar, de ver lo que está ocurriendo en cada país, lo único que contribuye es a echar luz y a clarificar un poco lo que va ocurriendo en el continente. Y hoy día, si vemos Venezuela, nos damos cuenta de alguna manera que es una suerte de espacio aislado de Latinoamérica. Lo que ha pasado con Ecuador y con Lenín Moreno el día de ayer es una evidencia clara que está al descubierto. Ya no puede, como ocurría antes, no es cierto, seguir actuando impunemente. Está al descubierto. Hasta al descubierto como Ortega también. Y creo que en eso el rol de la prensa, que de alguna manera se expresa a través de esta institución también en sus reuniones anuales o semianuales, es fundamental para ello, ¿no? Y yo pienso que eso permite, de alguna manera, que existan países como el Ecuador o como Argentina, donde comienza nuevamente a brillar la luz y la esperanza. Creo que eso es la parte estimulante, digamos, que complemente esos momentos difíciles que vivimos a veces en este difícil ejercicio del periodismo.